¿Qué no tienes clase? Estoy en clase. Ah. Adelante, empiecen la clase, doctores. Ya va, doctor, es que mi compañero está teniendo problemas para conectarse, pero ya está, ya le marcamos. Ok. Doctor, ¿quiere que vuelva a explicar eso? No, adelante. ¿A qué siguen? Ok, criterios mayores. Yo nomás los voy a mencionar, doctor, porque es cuadro clínico, pero mis compañeros más adelante los van a mencionar. Los van a explicar a detalle. Los criterios mayores van a ser 5. Se puede usar la nomenclatura de cáncer. Más adelante se va a explicar a detalle eso también. Va a estar compuesta de carditis, artritis, nódulos cutáneos, corea y eritema marginado. Bueno, vamos a continuar con lo que es el diagnóstico. Siguiente, por favor. ¿Me escuchó? Sí. Sí. Sí, te escuchas. Ok, para identificar una faringitis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pues existen los criterios de riesgo de Centor. Dale al anterior, por favor. Estos criterios de Centor modificados por Warren. Estos nos van a permitir diferenciar entre la faringitis y la etiología viral. Todos estos criterios pues se van sumando y entre mayor sea el puntaje, pues mayor es la probabilidad de que se trate de una faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estos criterios son inflamación o exudado amigdalino, adenopatía cervical, ausencia de tos, fiebre o historia de fiebre igual o mayor de 38 grados centígrados y que tenga una edad menor de 15 años. Entonces, pues en el paciente vamos a ir observando qué sintomatología tiene y de acuerdo a esto se van a ir sumando un punto. Si el paciente tiene una edad mayor de 45 años, no se suma, se le resta 1. Y si la edad es entre 15 y 45, pues simplemente este vale 0. Y entonces, dependiendo del puntaje que tenga, es a cómo vamos a proceder. Por ejemplo, si tiene un puntaje de 1, pues el riesgo es muy bajo y no es necesario el estudio microbiológico, solo sería tratar los síntomas. En cambio, si el puntaje pues es de 2 a 3, entonces sí, se hace el estudio microbiológico y si este sale positivo, entonces ya se empieza con un tratamiento antibiótico. Y si el puntaje ya es de 4 o de 5, pues aquí el porcentaje de que ya sea una faringitis causada por el estreptococo del grupo A, pues ya es muy alta. Entonces aquí se hace el estudio y aparte ya se inicia con el tratamiento antibiótico y sintomático. Siguiente, por favor.
Bueno, si se tiene la sospecha de que se trata de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pues se puede determinar la presencia del germen en faringe mediante alguna prueba. Sin embargo, es importante saber que el rendimiento diagnóstico es bajo y esto es por el intervalo que hay entre la infección por estreptococo del grupo A y la aparición de las manifestaciones sintomáticas de la fiebre reumática. Unas pruebas son el faringotest. Esta es una prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno del estreptococo y tiene una sensibilidad pues alta para detectar una infección que sea actual. El cultivo de faringe es el estándar de oro para el diagnóstico del estreptococo. Sin embargo, pues algunas veces va a salir negativo, pero esto no va a excluir el diagnóstico. También otras estrategias es por la identificación de anticuerpos contra el estreptococo, como la antistreptolicina O, que puede encontrarse elevada dependiendo de la edad. Por ejemplo, en niños de 4 a 5 años va a estar elevada a 120 unidades internacionales sobre mililitro, mientras que si ya son un poco más grandes, como de 10 a 14 años, entonces se aumenta a 320. También está el examen anti-DNAsa-B. Este es un examen de sangre que busca anticuerpos contra proteínas producidas por el estreptococo. Y este estudio se realiza sobre todo en los pacientes en los que la antiestreptolicina no ha sido concluyente. De esta manera, pues la combinación de ambos anticuerpos va a permitir demostrar la elevación de uno de ellos pues en el 90% de los pacientes. Pero por sí solos, ni la antistreptolicina ni la anti-DNAsa-B pues son diagnósticos de fiebre reumática aguda. Esto se puede, de hecho, estos dos se podrían encontrar elevados en pacientes que tienen una infección reciente, pero que no tienen síntomas de fiebre reumática, o podría estar en valores normales en pacientes que evidentemente sí tienen la enfermedad cardíaca reumática o que incluso ya tienen corea. Siguiente, por favor. Oigan, alguien nos está quitando el control de la presentación. Creo que ahorita lo tomó Hugo. Sí, Sí, fui yo, lo siento. Pensé que lo podía mover yo para ver las diapositivas. no, por eso ¿Cómo? lo bloqueamos para que vean nada más las que nosotros ponemos. Entonces, sí nos pueden dejar de quitar el control, por favor. ¿En esa, Selene? No, era la siguiente, por favor. Ahí. Gracias. Bueno, entonces los criterios que mencioné anteriormente son para saber si el paciente tuvo una faringitis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero no son para saber si el paciente tiene la fiebre reumática. Entonces, el diagnóstico en sí de la fiebre reumática se lleva a cabo mediante los criterios clínicos, los hallazgos analíticos y el electrocardiograma. Como ya mencionó el compañero Isaac, pues están los criterios mayores y también están los criterios menores que conforman lo que son los criterios de Jones. Esta tabla es una actualización del 2015 y nos divide estos criterios en una población de bajo riesgo y en otra de riesgo moderado o riesgo alto. En los criterios mayores está la carditis, la artritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. En ambos grupos de población, la única diferencia es que en la población de bajo riesgo se considera la poliartritis como un criterio mayor, mientras que en la población de riesgo moderado y alto, aunque se trate de una monoartritis, pues ya ya se puede considerar como un criterio mayor. Y bueno, en los criterios menores encontramos el dolor articular sin inflamación, fiebre que se presenta en la fase aguda de la enfermedad. Esta va a ser de severidad y de duración variable. Puede ser aproximadamente de 10 a 15 días, siendo mayor o igual a 38 grados centígrados. Y en los reactantes de fase aguda, pues va a haber un aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la proteína C reactiva.
Bueno, otros valores que también podríamos encontrar es que en la citometría hemática nos podríamos encontrar con una leucocitosis y con neutrofilia debido a la infección bacteriana. Este no es criterio, pero pues también es normal encontrarlo. Y también el otro criterio menor que vamos a encontrar es que va a haber una alteración en el electrocardiograma. Va a haber un alargamiento del intervalo PR y esto pues va a indicar una lentificación de la conducción auriculoventricular. Normalmente pues va de 10 a 20 segundos y pues en niños de 3 a 12 años con fiebre reumática va a ser de 16 segundos y en mayores de 17 años va a ser mayor de 20 segundos. Siguiente, por favor. Doctores, antes de que le pasen, pásenme la anterior, por favor. Antes de que le pasen, quiero hacer una consideración para que ustedes recuerden esto. Recuerden que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria y como criterio mayor tienen a la artritis, que es poliartritis o monoartritis, pero también tienen como criterio menor a la poliartralgia, y normalmente se confunden. La artralgia es el dolor, la artritis es la inflamación. Criterio mayor es artritis, inflamación, algia, dolor. Este es un criterio menor. Pero cuando les pongo el examen, ¿sí? Y les pongo poliartralgias y poliartritis, me dicen, doctor, es que todos son criterios mayores. No sé cuál no poner. Recuerden esto. El dolor no es un criterio mayor, la inflamación sí es un criterio mayor. Adelante. Bueno, dependiendo de si se trata de un primer episodio o de una recurrencia con o sin afección cardíaca, o si se presenta alguna manifestación clínica, pues nosotros podemos hacer el diagnóstico de fiebre reumática de acuerdo a los criterios de Jones que mencioné anteriormente. Por ejemplo, si se trata de un primer episodio, necesitamos la presencia de 2 criterios mayores y un criterio menor. No, perdón, 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Y también podría ser, aparte de la evidencia de que hubo una infección estreptocócica. Si se trata de una fiebre reumática aguda recurrente sin afección cardíaca, pues sería igual, 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 o 3 menores. Y cuando se trata de una recurrencia de la enfermedad, cuando ya hay una afección cardíaca, pues solo necesitamos 2 criterios menores y la evidencia de que hubo una infección por estreptococo previa. Y cuando hay coria y cardiopatía reumática, pues ya no hay necesidad de encontrar algún otro criterio, ni la evidencia de la infección estreptocócica. Y si aparte se encuentran lesiones valvulares crónicas, pues tampoco ya no se requiere de ningún otro criterio, porque ya se hace el diagnóstico de enfermedad cardíaca reumática. Bueno, en sí lo que hay que saber es que se necesitan 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Muy bien, doctores, recuerden eso. 1 mayor, 2 menores. ¿Y en la endocarditis cuánto se necesita? Doctores. 2 mayores. ¿O 1 mayor y? 1 y 3 menores. 3 menores. Ahí son 3 menores. Acuérdense, allá son 3, aquí son 2. También pueden buscar dentro de MedCalc, ahí viene también el criterio de John ya modificado del 2015. Adelante, doctora. Bueno, en las afecciones cardíacas, en la fiebre reumática, pues el uso de la ecocardiografía puede ser útil porque nos va a permitir confirmar el diagnóstico de carditis de etiología reumática. En el caso de la valvulitis, pues se van a visualizar los cambios anatómicos de la regurgitación mitral y otras evidencias subclínicas de daño valvular reumático.
También en el cuadro de miocarditis y de insuficiencia cardíaca se va a definir la función del ventrículo izquierdo y se confirmará la gravedad de la valvulitis. También en los pacientes que tengan pericarditis, pues se confirmará la presencia de un derrame pericárdico y la existencia de una regurgitación valvular. Bueno, también es importante la auscultación para detectar soplos que indiquen insuficiencia o estenosis mitral o aórtica. Y otro estudio que también podría resultar útil, pues, es la radiografía para detectar cardiomegalia. Siguiente, por favor. ¿Alguien ya abrió el Metcal para buscar los criterios de Jones? ¿No? Aquí en los criterios de Jones. Sí, doctor, ya. ¿Ya lo abrieron? Bueno, noten que les pide que hay una evidencia, hay evidencia de una infección por estreptococo del grupo A, que significa GAS, grupo A estreptococo, infección. Por lo menos ya le ponen ahí, si le tocan cualquiera de ellas, entonces ya les pregunta si es de bajo riesgo o de moderado riesgo. Y entonces ya cuando les ponen bajo moderado riesgo, ya les ponen los criterios mayores y menores. ¿Ya lo vieron, doctores? Bien, entonces Sí, lo que doctor. explicó su compañera viene ya exactamente en Metcal para que lo puedan utilizar esa calculadora. Adelante, doctora. Ok. La American Heart Association menciona que la valvulitis es la característica más constante de la enfermedad cardíaca reumática. Y pues algunos de los hallazgos morfológicos que encontraremos en el electrocardiograma es que podría haber cambios en las válvulas, podría haber alargamiento y engrosamiento de las cuerdas, o también podría haber rotura de las cuerdas, también podría haber calcificaciones, engrosamiento de las válvulas y movimientos restringidos. Siguiente, por favor. Bueno, también la American Heart Association menciona que se debe realizar una ecocardiografía con Doppler en todos los casos de enfermedad cardíaca reumática confirmada y sospechosa. Esto es clase 1, nivel de evidencia B, es decir, está recomendado el procedimiento y resulta útil y efectivo, y hay evidencia y ensayos aleatorizados y no aleatorizados sobre esto. También nos menciona que es razonable considerar la realización de estudios seriados de ecocardiografía Doppler en cualquier paciente con diagnóstico o sospecha de enfermedad cardíaca reumática, incluso si no hay carditis documentada en el momento del diagnóstico. Pero esto ya es clase 2A, nivel de evidencia C, es decir, puede estar recomendado, sin embargo, pues puede que sea eficaz, pero pues solo hay opiniones de expertos y algunos estudios analizados. También menciona que se debe realizar pruebas de ecocardiografía Doppler para evaluar si la carditis está presente en ausencia de hallazgos auscultatorios. Esto en poblaciones de riesgo moderado alto y cuando sea probable que haya una enfermedad cardíaca reumática. Y los hallazgos de ecocardiografía Doppler no compatibles con carditis, pues deben de ser excluidos de ese diagnóstico en pacientes con un soplo cardíaco. Siguiente, por favor. Y bueno, este es como un resumen del procedimiento que se va a llevar a cabo en lo que es el diagnóstico de la fiebre reumática.
Por ejemplo, si tenemos una faringoamigdalitis de repetición, entonces lo que procede es investigar si se trata de una faringitis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esto es pues con los criterios de Centor que mencioné en un principio. Es con la edad, que haya ausencia de tos, que haya fiebre mayor de 38 grados, que haya adenopatías o exudado amigdalino. Y ya dependiendo del puntaje que se saque, entonces sería a cómo vamos a proceder. Si saca uno de puntaje, pues el manejo es sintomático y hacer el estudio microbiológico pues es opcional. En cambio, si sale un puntaje de 2 a 3, solicitar el cultivo y hay que esperar el resultado. Y si este es positivo, entonces se inicia el tratamiento antimicrobiano y aparte el manejo de síntomas. Si el puntaje es de 4 a 5, entonces se hace el estudio microbiológico, se inicia el tratamiento antimicrobiano y ya se hace también el manejo de síntomas. Siguiente, por favor. Antes de que pasen esta transparencia, doctores, busquen en su calculadora Centor Score. Y van a encontrarlo. Y dicen edad, exudado, ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, temperatura, tos. Y entonces aquí le va a dar ya una puntuación que es precisamente lo que su compañera está diciendo aquí, 2 a 3, 0 a 1, 2 a 3 y 4 a 5. ¿Ok? ¿Ya lo vieron eso? ¿Ya encontraron el Centro Score? ¿Doctores? Sí, y también, bueno, aquí encontré uno donde también está incluyendo el COVID-19 como Claro, no, ahorita ya lo incluyeron, porque pues para, no impacta el resultado aquí dice, pero sí es importante actualmente pues incluirlo ya prácticamente en todos los padecimientos, doctores. Bien, adelante, doctora. Ya tenemos ahí la puntuación del Centor de 0 a 1 hasta 4 a 5. Adelante, ¿qué sigue? En la tabla. Sigue la tabla hacia abajo, Sí. díganme. Ajá. Siguiente, por favor. No, antes. Ahí. Bueno, si aparte el paciente presenta soplos cardíacos o hay insuficiencia cardíaca o el paciente tiene faringoamigdalitis o corea o antecedentes de esto, o también artritis, entonces vamos a investigar o vamos a indagar un poco más allá con los criterios de Jones. Aquí vamos a tomar en cuenta pues los criterios mayores y los criterios menores. Son los que ya mencioné, la artritis, corea, nódulo subcutáneo, eritema marginado. Y en los menores, pues fiebre reumática, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva aumentada. En el electrocardiograma, el PR alargado. Y bueno, después de esto vamos a referir al paciente a un electrocardiograma y ecocardiografía, perdón. Y lo siguiente es confirmar si hay carditis o no. Siguiente, por favor. Si se confirma que sí hay carditis y ya pues están los criterios mayores y menores, es decir, 2 mayores o 1 mayor y 2 menores, y hay evidencia de que hubo una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo beta hemolítico del grupo A, entonces el diagnóstico ya es de fiebre reumática y se refiere a cardiología en segundo o tercer nivel de atención. Pero si no se confirma la carditis, entonces se regresa otra vez con los estudios a ver si sí hubo un estudio para identificar que estaba el estreptococo o con el estudio de antiestreptolicina o de serología. Y también observar los criterios de Jones. Si no se confirma esto, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial y pues descartarlo. Bueno, no se debe descartar del todo porque hay que hacer una observación periódica. Después de unas
3 o 4 semanas, me parece que era, hay que volver a hacer un ecocardiograma y considerar el tratamiento profiláctico con penicilina G. Pero si sí están todos estos criterios, entonces pues el diagnóstico pues ya es definitivo y se refiere a cardiología en segundo o tercer nivel de atención. Siguiente, por favor. Y bueno, también se debe hacer el diagnóstico diferencial de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. Por ejemplo, si hay poliartritis y fiebre, pues se debe descartar que no se trate de una artritis séptica o de alguna enfermedad reumática o que se trate de alguna artritis vírica y reactiva o algunas otras patologías. Si hay carditis, pues hay que descartar que no se trate de un soplo inocente solamente o de un prolapso valvular mitral o de alguna cardiopatía congénita o de alguna endocarditis que sea infecciosa o una miocarditis que sea viral o idiopática. Y con el corea, pues hay que descartar lupus eritematoso sistémico, hay que descartar que no sea algo hormonal o que se trate de alguna parálisis cerebral o alguna encefalitis. Siguiente, por favor. Bien, doctores, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos en tratamiento. Mañana vamos a hacer el tratamiento ya completo. Pero, ¿es la última parte del tratamiento, doctores? No, doctor, siguen complicaciones y creo que sí, complicaciones y el caso clínico. Y el pronóstico. O sea, tratamiento y complicaciones. Bien, ok. Lo vamos a hacer mañana. Pero miren, quiero que tomen en cuenta esto. Piensen bien. Ustedes un día van a estar al frente de un consultorio. Su consultorio o el consultorio del seguro, ISSSTE, Pemex, Seguridad, farmacias similares, Comercial Mexicana, Oriana, Walmart, Chivío, cualquier consultorio en el cual ustedes tengan la oportunidad de trabajar. Y le voy a decir una vez que no importa qué consultorio estén ustedes y no importa si es en una tienda comercial, centro comercial, es su consultorio. Y como el consultorio es suyo, independientemente de quién es el propietario o quién nos contrate, es su consultorio. Cuando ustedes están dentro del consultorio, es su consultorio. Es su responsabilidad. No responsabilidad de la tienda, ni de similares, no, ni del seguro social. Es su responsabilidad. Y como responsables deben hacer diagnósticos correctos. ¿Cuál es el porcentaje de diagnósticos correctos que hace un médico general? Doctores. Vamos a llamarle, ¿cuál es la sensibilidad que tiene el médico en la cuestión de un diagnóstico en general? Cualquier diagnóstico. ¿Alguien sabe? 70, 80. 70 es muy bajo, doctora. 85, 90. 85%, doctora. Perfecto, 85%. ¿Y el especialista? ¿Un médico especialista en un área? Obviamente, un médico especialista, Debe de tener mayor, ¿no? claro, en general, o sea, cualquier médico especialista en cualquier área debe tener por lo menos esto en promedio. ¿Cuánto será? 90%, No, 100. no, doctora, sí, no somos el doctor House. Ok, ¿cuánto? 95%. 95% es el porcentaje de diagnósticos correctos que puede ser un especialista. 95%. Y bueno, hay especialistas y médicos generales pues, diferentes que pueden hacer incluso diagnósticos en mayor porcentaje. Pero también le voy a decir que hacer el diagnóstico no quiere decir que van a curar al paciente, ¿eh?
Hacer diagnóstico significa tener ya el punto de partida para el tratamiento. Sin embargo, si ustedes no saben el tratamiento de esa enfermedad, entonces hacer el diagnóstico no les sirve absolutamente de nada. Si ustedes no saben el tratamiento, deben derivar al paciente inmediatamente con un especialista. Pero a lo que voy es lo siguiente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han tenido faringomigdalitis? ¿Han tenido faringomigdalitis alguno de ustedes? Yo creo que todos alguna vez, ¿no? Sí, Todos alguna vez. todos. Ok. ¿Y cuando tuvieron faringomigdalitis, pensaron que tenía fiebre reumática? No. ¿Mande? No. No. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos criterios menores pueden haber tenido cuando tuvieron faringomigdalitis? O sea, es cuestión de pensar y decir, pues yo también he tenido, ¿verdad? O sea, yo también he tenido faringomigdalitis y nunca he pensado que tengo fiebre reumática. ¿Por qué tengo que pensar que tiene fiebre reumática cualquier paciente que entra en mi consultorio y que tenga faringomigdalitis y tenga fiebre, dolor articular, artralgias, mal estado general? Y después le tomo antistreptolicinas y salen positivas. ¿Debo pensar que tiene fiebre reumática? Debemos pensar que posiblemente tenga una infección por estreptococo y le tenemos que dar tratamiento específico para que no evolucione a fiebre reumática. Muy bien, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cuándo debo sospechar que el paciente tiene fiebre reumática? ¿Sí? O sea, obviamente, precisamente por eso son los criterios iniciales. ¿Este paciente sí tiene estreptococo beta hemolítico? Porque si no tiene estreptococo beta hemolítico, ¿cómo va a tener fiebre reumática? ¿Ya entendimos eso? O sea, no todas las faringomigdalitis son por estreptococo beta hemolítico, para empezar. Ese es por un lado. Y por otro lado, el tener la faringomigdalitis aguda no hace que tenga fiebre reumática porque tienen que pasar 1 o 2 semanas para que haya la reacción inmunitaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando ustedes detectan al paciente con faringomigdalitis, su responsabilidad es mandarle a hacer un cultivo de preferencia si el paciente tiene faringomigdalitis de repetición. ¿De acuerdo? Si tiene repetición, háganle un estudio. Si es estreptococo beta hemolítico, inicien el diagnóstico, el algoritmo, como dijo su compañera. Si no pueden llegar a ese diagnóstico de fiebre reumática porque no hay criterios, no hay criterios de Young, no hay carditis, no hay absolutamente nada, pueden tratar al paciente en erradicación del estreptococo aún sin fiebre reumática. No sé si entienden ese concepto, porque dice, bueno, ¿por qué guarda tratamiento de erradicación del estreptococo si no tiene fiebre reumática? Aunque no tenga fiebre reumática, doctores, ustedes tienen que erradicar el estreptococo beta hemolítico del grupo A del Nashville de un paciente que pudiera en un momento dado, presentar fiebre reumática en un futuro. ¿Ok? Sí, doctor, Bien. disculpe, tengo una pregunta. Entonces, el examen de antiestreptolicinas se le va a hacer a las personas que tengan la probabilidad alta o la probabilidad media, o a los dos. La antistreptolicinas se les Ajá, puede hacer a los dos, doctor. a los dos. Se les puede hacer a los dos. Es que me puse en el lugar de una consulta que por lo regular dura de 5 a 15 minutos. Entonces, tenemos que sospechar eso y tenemos que retener al paciente y decirle que le hagamos el estudio. Sí, miren. Normalmente las consultas en el Seguro Social que duran 10 minutos, doctores, no, o sea, si usted le da 15 minutos, sale hasta el día siguiente. ¿Sí sabía eso, no? Bien, No, no 18 sabía. pacientes en 3 horas. 18 pacientes en 3 horas. ¿Cuánto le toca a cada paciente por minutos? 10 minutos. ¿Y si le das 5 minutos más? 18 por 15, 18 por 5. Ah, ya. 90 minutos más. O sea, hora y media más. O sea, tardea 4 horas y media.
10 minutos, doctor. Entonces lo que tiene que hacer es hacer un diagnóstico rápido, pedir los exámenes laboratorios, citarlo el día siguiente. O sea, tiene que dar citas casi todos los días para llegar a un diagnóstico correcto dentro de las instituciones. Y no decir, véngase dentro de 15 días, un mes. Si necesita verlo todos los días, véalo. Aunque sea 10 minutos, pero véalo todos los días. ¿Ok? Y de esa manera el paciente se hace un diagnóstico correcto. Bien, entonces sí es difícil pensar rápidamente en 10 minutos, pero cuando no se alcanza el tiempo, cítenlo regularmente, todos los días o cada tercer día. Y de esa manera usted lleva un control estricto del paciente y puede llegar a un diagnóstico correcto. Los veo mañana, doctores, para ver el tratamiento y las complicaciones, porque ahí es donde está el meollo del asunto, en el tratamiento. El diagnóstico es difícil y el tratamiento pues es muy sencillo. ¿Ok? Los veo mañana. Muchas gracias, doctor. Mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.